Vamos a empezar y así te ahorramos poder que responder a esa pregunta. Bueno, no nos entendemos más. Hay como una de los efectos no colaterales de la crisis también está el auge de la extrema derecha. En muchos lugares, no solamente en España, sino en Europa y en América Latina, la extrema derecha se está comiendo a la derecha más moderada y que seguramente tiene que ver con una racionalidad que se ha ido gestando durante los últimos 50 años, ¿no? Y ayer nos planteó Irene cómo el feminismo concita tanto odio, ¿no? porque tiene respuestas de alguna manera al marco general de la extrema derecha, pero también como la emergencia de partidos como Podemos se convierte en una justificación para matar. Entonces, bueno, en esta mesa tenemos 3 intervenciones muy complementarias de lujo, como creo que ocurre con todo este seminario. Tenemos a Isabel Duval, filósofa y con una mirada fresca, joven, incisiva, ¿no? Que siempre encuentra ángulos donde por lo general el común de los mortales no mira, y eso siempre es muy desafiante. Tenemos a Esteban, reciente además profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que ha hecho uno de los libros para mí más lúcidos, con mucho trabajo detrás, sobre la derecha 2.0. Ahora nos contará, da igual cómo la llames, ¿no? El caso es que algo pasa que es similar y diferente, ¿no? A cosas que conocemos. Y tenemos a nuestro ministro de Defensa Inspectore, a Pablo Echenique, ¿no? Que tiene una silla de la Marvel. Con permiso de Margarita, ¿eh? Con permiso de Margarita. Pobre Margarita, competidor en la salida. Pablo es un azote sobre todo desde el sentido común, ¿no? Que creo que por eso es tan demoledor y también por eso al principio, cuando empezó a subir responsabilidades en Podemos, le miraban como con cierta condescendencia, y en cambio ahora lo que mejor resume lo que piensa la extrema derecha de Pablo Echenique es esa imagen de Heidi tirándole por el precipicio como la abuela de Clara, ¿no? Bueno, sin más, os dejo con ellos. Gracias a los 3 por venir y vamos a ver. Pues empiezo yo, ¿no? Sí. Buenos días a todas y a todos. Gracias a Juan Carlos por la invitación y la presentación. Un lujo estar aquí y compartir mesa con Liz y con Pablo. Si os habéis fijado, cuando Marine Le Pen llegó casi ¿no? a ganar las elecciones francesas hace un par de meses, se vino diciendo la extrema derecha ya se ha normalizado, está a punto de entrar en las instituciones, ¿no? Su discurso es aceptado por una gran parte de la población, y quiero decir, eso a mí me parece muy naif que cada vez que haya unas elecciones en Europa o en otros países, de Occidente sobre todo, se venga a leer en los periódicos la misma reflexión. Yo creo que aquí tenemos que ser un poco, ¿no? Ir un poco más allá y pensar una cuestión, que es la extrema derecha, sus ideas se han normalizado hace tiempo en gran parte del mundo occidental. Evidentemente han ido a más en los últimos 5, 6, 7 años, ¿no? Según qué países, y sobre todo en España o Portugal, donde no existía un partido con representación parlamentaria de extrema derecha hasta 2018-19, pues digamos el problema parece más reciente. Y esto lo digo por una cuestión, porque tenemos que, yo creo, tener claro que la extrema derecha actual, que yo llamo 2.0, o si queréis nuevas extremas derechas, tiene sobre todo 2 grandes objetivos, y el primero ya lo han conseguido, que es normalizarse, es decir, hacer que sus ideas se conviertan en buena medida en mainstream, inaceptadas por gran parte de la población. Un ejemplo muy evidente es la teoría del gran reemplazo, según la cual los Soros y otros estarían ahí han montado ya un plan para sustituir la población europea con población que viene sobre todo de origen musulmana de otros continentes, ¿no? Esta idea no ha nacido hace 5 años.
En los círculos neonazi, neofascistas, se escuchaba ya en los años 80 o 90, quizá con otro nombre o con otras fórmulas, ¿no? Pero con esta idea de fondo. Lo que pasa es que hoy en día esta idea, cuando antes nadie con dos dedos de frente se atrevía a nombrarla en un medio de comunicación generalista, hoy en día, en cambio, no solo está en la boca de líderes o diputados de partidos que tienen el 15, 20, 25% o inclusive gobiernan en algunos países. Pensemos en Orbán, pensemos en Bolsonaro, pensemos en Trump cuando estaba en la Casa Blanca, sino que también nos la encontramos implícito y explícitamente en medios de comunicación generalistas. Esto quiere decir normalizarse, eso quiere decir ultraderechizar el espacio de debate público. Y eso no es una cosa a venir, una cosa en el futuro, esto es la actualidad. El segundo gran objetivo de la extrema derecha es el de convertir democracias liberales pluralistas, sin duda mejorables, en democracias iliberales. Y aquí a los hechos me remito y al caso de Orbán. Orbán no es un ejemplo sui generis, Orbán es el modelo. No solo porque evidentemente gobierna desde hace ahora 12 años y como mínimo 4 más en Hungría, y entonces le ha dado tiempo con mayoría absolutísimas a convertir Hungría en la que los politólogos llaman un régimen híbrido, es decir, una democracia que ya no es plena y que está camino a convertirse posiblemente en un régimen autoritario tout court, sino porque Orbán es el caso, el ejemplo, el modelo al cual todas las formaciones de extrema derecha, europea y no solo europeas, miran, estudian lo que ha hecho Orbán. El caso de Vox es ejemplar. Cuando Orbán ganó estas elecciones a principios de abril, ¿quién estaba celebrando en Budapest con los de Fidesz la nueva mayoría absoluta de Orbán? Estaban Tertsch y Buxadé. Y no es un caso. En los encuentros que se organizan a menudo en Budapest, que se ha convertido en una especie de meca de la extrema derecha, del mundo ultraconservador, de meeting, conferencias, encuentros, está siempre alguien de Vox. Y así están los de Le Pen, están los de Salvini, etcétera, etcétera. Está Kast, ¿no?, que ha participado recientemente, están evidentemente los trampistas norteamericanos, etc. Esto lo quiero decir porque yo creo que tenemos muy claro cuáles son los objetivos de estas formaciones políticas y de una extrema derecha que luego, seguramente hay quien abordará también este tema aquí conmigo hoy, va mucho más allá de solo de las formaciones políticas, de sus estructuras y sus militantes, ¿no? Pero este es el objetivo y esto yo creo que tenemos que tenerlo claro porque este es el marco en el cual se mueven estas formaciones políticas, se mueven los influencers, los líderes, los intelectuales, los que han creado una tupida red de fundaciones, think tank, asociaciones que gastan muchísimo dinero para elaborar una agenda común sobre determinados temas, las redes ultracatólicas, ultracristianas, para poner un ejemplo concreto, y que ponen en relación todas estas ideas y estas formaciones políticas, ¿no? Y yo creo que eso es importante ponerlo aquí sobre la mesa, yo creo, para empezar. Por otro lado, quería añadir un par de reflexiones más que se conectan. Uno, que tiene que ver con las características de estas formaciones políticas y de esta nueva extrema derecha, ¿no? No hablamos del fascismo histórico, del fascismo de entreguerras. Claro que hay algún rasgo en común, en algunos países puede ser más marcado que en otros, ¿no? Pero estamos hablando de formaciones que han vivido un ayornamiento, una actualización ideológica. Ahí muy importante es también todo el trabajo que hizo Alain de Benoit, la Nouvelle Droite francesa a partir de los años 70, el trabajo de decir vamos a por la hegemonía cultural, ¿no? Hemos leído Gramsci desde la ultraderecha y vamos a aplicar su idea de guerra de posiciones y batalla cultural. Y conectado con esto, hay un tema que es muy importante entre las características de esta extrema derecha, que son las guerras culturales, y lo vemos cada día. En el caso de Vox también es evidente, pero vale para el trumpismo, vale para Le Pen, vale para Orbán, vale para Salvini, ¿no? Sabemos muy bien la centralidad de estos temas, ¿no?, que tienen diferentes objetivos. Por un lado, polarizar más a la sociedad, crispar más y luego poder pescar el río revuelto, y por otro, mantener la iniciativa política y sobre todo la centralidad en la agenda mediática. Y es lo que tenemos. Estamos hablando luego del chuletón, ¿no?, durante 1 o 2 semanas. Esa es una guerra cultural y esa es una estrategia muy clara, ¿no? Trump lo hacía muy bien desde la Casa Blanca. Los tweets que enviaba por la noche no eran, digamos, la locura de un viejo chocho que estaba cansado, eso. Que también quizás no, pero ahí hay una estrategia muy clara. Todo
mundo el día siguiente se tenía que situar sobre lo que decía Trump. Él marcaba la agenda, evidentemente lo podía hacer estando en la Casa Blanca y teniendo el papel que tenía, ¿no? Pero evidentemente hay una estrategia detrás. Y por otro lado hay dos cosas también muy importantes. De una se ha escrito, se ha hablado mucho en los últimos años, que son las fake news, la posverdad, los bulos, etc. Esa también es una estrategia. Eso ayuda para aumentar no solo la desconfianza entre la población y polarizar más, sino evidentemente en embarrar todo el juego. Y ahí hay estrategias también, y es el otro tema importante, de perfilación de datos y estrategias justamente para difundir, viralizar esos discursos y aumentar la desconfianza y la polarización a nivel, sobre todo online. Pero el online ya sabemos que luego llega directamente a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Ya no hay una separación tan neta entre estos mundos. Y la última característica que quería poner sobre la mesa es esa carga transgresora, provocadora de la extrema derecha, que se junta muchas veces con las guerras culturales, ¿no? Esa forma de hablar, por ejemplo, que ellos son rebeldes, que ellos son inclusive antisistema, frente a una supuesta dictadura progre, que diría Pascal, dictadura de lo políticamente correcto, o marxismo cultural, que diría Bolsonaro. Es decir, ¿no? Hacerse pasar como algo lejos del establishment, ¿no? Que luego se puede juntar a un discurso, una retórica, un lenguaje populista, para así simplificarlo, ¿no? Altus versus bajo, casta versus élites, ¿no? Y eso lo vemos muy presente, ¿no? En algunos partidos, en algunos líderes más que en otros, pero ahí está. Y eso permite que su discurso cale, ¿no? Y llegue también a encontrar el consenso de gente que quizás no tiene claramente ideas de ultraderecha. El caso de Argentina y de Javier Milei, por ejemplo, es emblemático, ¿no? Un tipo que se presenta con pinta de rockero, ahí chupa de cuero, melena, que utiliza un lenguaje ahí muy vulgar, muy burdo, y eso, y que envía la mierda a todo el mundo, y que da meeting en las plazas de Buenos Aires, y los chicos al final, adolescentes, se compran la camiseta de Milei, ¿no? Es decir, ese también es un fenómeno, y es un fenómeno que no encontrábamos hace 30, 40 años, o como mínimo era de forma muy distinta. La otra cosa que quería poner sobre la mesa, y para conectarme un poco también no solo lo que es la extrema derecha, lo que hace, sino también qué se puede hacer para contrarrestarle, cuál sería el papel de la izquierda, es yo creo que no solo se tiene que hacer un análisis de qué es la extrema derecha, y que últimamente por fin se están haciendo tras años en que nos basamos, yo creo, sobre todo en muchos tópicos y lugares comunes, sin estudiar realmente este fenómeno y considerarlo un poco unos tontos y sencillamente, ¿no? Una especie de neonazi reconvertidos. En cambio, yo creo que se tiene que estudiar bien, ¿no? Lo decía Iato Iatti para el fascismo histórico, decía, oye, antes se tiene que estudiar para saber qué se puede hacer, ¿no? En sus lecciones sobre el fascismo. Bien, pero la otra cuestión conectada es entender cuáles son las causas de su auge, de sus avances electorales. Aquí se ha escrito mucho también, ¿no? Tanto a nivel académico como los debates que siempre hay en la prensa cuando hay elecciones y avances de la extrema derecha en un país u otro. Pero yo creo que aquí tenemos que tener claro que las causas de su avance son múltiples y distintas. Es decir, no hay una única causa, como cuando, si os acordáis al principio, Trump ganó las elecciones y se dijo el concepto de los forgotten men, los hombres olvidados, ¿no? Los demócratas han virado hacia el centro, Hillary Clinton era más de derecha casi, ¿no?, que algunos republicanos, pues muchos votantes de clase trabajadora que históricamente eran demócratas, pues han pasado a votar al otro porque tenía una retórica ahí populista, en contra de las élites de Washington, etc. Hombre, ese fenómeno existe, y existe no solo porque la socialdemocracia o los demócratas en Estados Unidos han virado en las últimas décadas hacia el centro. Existe también porque han aumentado las desigualdades, y entonces evidentemente sabemos muy bien que las consecuencias de la hegemonía neoliberal ha impactado en las condiciones de vida de las clases trabajadoras y también de una parte de las clases medias, ¿no? Y entonces evidentemente las causas económicas, el aumento de las desigualdades es importante para entender el auge de esas formaciones políticas. Pero si nosotros utilizamos, para ser muy claros, este paradigma de interpretación en el caso de España, entonces hubiésemos tenido que tener una extrema derecha al 25% en 2013-14. Y así no ha sido. Y en Grecia es cierto que tuvimos a un partido neonazi directamente, Amanecer Dorado, con una fuerza ya en 2012. Pero digamos, ¿quién arrastró, ¿no?, quién supo capitalizar las frustraciones
y el enfado y la indignación hacia el sistema y las desigualdades sociales fueron Podemos aquí y las mareas antes y las confluencias municipalistas y fue Syriza en Grecia, ¿no? En ese momento. Entonces tenemos que añadir otras causas, la que algunos llaman el cultural backlash, es decir, la reacción cultural a la globalización neoliberal. Es decir, nuestras sociedades han cambiado, están cambiando mucho y muy rápidamente y entonces eso conlleva que hay sectores que tienen reacciones culturales al aumento de las migraciones, a los cambios en los valores, ¿no? La igualdad de género, los derechos del colectivo LGTBI, temas como el aborto en algunos países, casi en todos, lamentablemente hoy en día, etcétera, ¿no? Y luego tenemos que añadir otras cuestiones, que la crisis de la democracia liberal. Ahora, venimos hablando desde hace décadas, diría, de crisis de las democracias liberales, poniéndole un poco caras y ojos a esta macrocategoría que quiere decir, yo creo que quiere decir, por un lado, el aumento de la desconfianza, que es lo que la extrema derecha quiere cabalgar y aumentar aún más si cabe. Cuando se hace una encuesta, sabéis muy bien a la pregunta, ¿confía usted en el gobierno, en los partidos políticos, en el presidente, etcétera, o en el parlamento? En general, en los países occidentales es muy difícil que se supere el 20, 25, no hablemos del 30% de gente que contesta sí confío en las principales instituciones de tu país. Bueno, ese es un problema gordo, ¿no? Entonces, ahí de fondo hay esto. Evidentemente que hay razones por qué la gente desconfía, pero este es el resultado, ¿no? Y eso conlleva también otras cuestiones, ¿no? Crisis de la democracia liberal quiere decir también que los partidos políticos no tienen la función que tenían antes, porque no tienen el peso y el arraigo que tenían hace 20, 30, 40, 50 años en las democracias consolidadas. Y eso quiere decir también que los sindicatos, la misma sociedad civil, ¿no? Tienen menos arraigo, menos importancia, menos capacidad de actuar, de canalizar las insatisfacciones y llevarlas, ¿no? A través de los canales democráticos. Y eso creo que también es un punto importante. Y por último añadiría, y voy cerrando también, la cuestión del miedo, que la sensación de miedo, de inseguridad, de desprotección que mucha gente vive en la actualidad y que evidentemente la extrema derecha intenta canalizar hacia el odio hacia enemigos, ¿no? Como los migrantes, respuestas simplistas a problemas complejos es lo que ofrece la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha no es que no coge las grietas de nuestras sociedades hoy en día. Lo que pasa es que las respuestas que ofrece son respuestas, digamos, que aumentan todavía más esas grietas, ¿no? Entonces, ¿las migraciones han aumentado en los últimos años? Sí. ¿Qué dice la extrema derecha? Los migrantes son nuestro enemigo, son un problema para nuestras sociedades. La respuesta es cerrar los puertos y las fronteras o echarlos, ¿no? Y por último, y para cerrar y dar paso a Liz y a Pablo, entonces, si este es un poco el marco, desde mi punto de vista, en el cual nos movemos, ¿no? De qué es la extrema derecha, cómo se caracteriza, cuáles son un poco las principales causas de su auge, qué puede hacer también la izquierda y la sociedad en general para contrarrestarla. Yo creo que, por un lado, es entender que no hay una varita mágica, entonces se tiene que operar en muchos ámbitos, desde disminuir las desigualdades, evidentemente, trabajar en el sistema de educación, trabajar en otro tipo de sociedad. Pero por otro lado, en el caso concreto de la izquierda, pongo sobre la mesa un par de cosas. Por un lado, evitar lo que hemos definido algunos la amenaza rojiparda, es decir, acabar comprando parte del discurso de la extrema derecha, porque se dice la extrema derecha está penetrando entre las clases trabajadoras, porque las clases trabajadoras también, oye, lo de los migrantes quizás, ¿no? Es que están un poco hartas y le están quitando el trabajo. Y entonces, bueno, utilizamos un poco en parte ese discurso para evitar que la extrema derecha nos coma votantes ahí. Eso no es pararle los pies a la extrema derecha. Eso, aparte de ser moralmente una derrota, yo creo un error ético gravísimo, es asfaltarle una autopista, porque siempre el original es mejor que la copia. Y por otro, conectado con esto, entender que solo un proyecto inclusivo e incluyente, donde se entiende que las luchas materiales, digamos, para las clases trabajadoras tout court, ¿no? Y las mejoras de vida de las clases populares y las mal llamadas luchas identitarias no son excluyentes, es que van de la mano. Una cajera que es extranjera es al mismo tiempo una mujer y luchará por la igualdad de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
es al mismo tiempo una extranjera, una migrante, y entonces luchará también para esos derechos, y al mismo tiempo es una trabajadora precaria, y entonces luchará también para eso. Es decir, estas luchas en la sociedad van juntas. Pensarlas como separadas no solo es un error analítico, ¿no? Es un error político, estratégico gravísimo. Entonces yo creo que como mínimo a partir de ahí, para construir un proyecto esperanzador e ilusionante, se tiene que empezar, ¿no? Y poner las bases de esto es entender también qué son esas extremas derechas y cómo frenarlas. Gracias. Muchas gracias a Podemos y al Instituto República y Democracia por la invitación a participar en estos cursos de verano, ya por segundo año consecutivo. El planteamiento de la mesa inicialmente tenía dos partes. La primera sobre la extrema derecha, la segunda sobre el papel de la izquierda. Pensando en cómo iba a enfocarlo, me preguntaba, y es por eso por lo que ahora empezaré con una tesis un poco provocadora, si en relación con la extrema derecha nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. La primera reflexión que tenía en relación con el grado de amenaza que supone la extrema derecha es que le prestamos en los últimos tiempos, aunque mesas como esta sean muy necesarias, aunque libros como el de Forti sean muy necesarios, que de hecho estuvimos presentándolo hace no tanto tiempo, demasiada atención a la extrema derecha en tanto que partido. Es decir, en comparación con cuáles están siendo sus últimos resultados electorales, con los batacazos que ha podido llevarse en Andalucía, con cómo ha estado funcionando, con su techo potencial o los límites a los cuales está llegando, estamos teniéndole por parte de la izquierda un miedo excesivo en España a la extrema derecha en tanto que partido. ¿Y por qué remarco particularmente este componente de en tanto que partido y lo uno con una de las ideas de las que hablaba Steven hace un momento? Porque no es lo mismo tenerle miedo en tanto que partido que tenérselo a la penetración de sus ideas, a la penetración de su discurso, a la hegemonía que pueda tener su discurso. Cuando hace no tanto tiempo vemos circular por redes sociales un vídeo en el que se compara el discurso que tiene Pedro Sánchez en relación con los migrantes muertos en la valla de Melilla, bueno, asesinados en la valla de Melilla, con fragmentos de vídeo de Santiago Abascal, hilando distintos momentos a lo largo de los años en los que ha hablado de la migración, hablando de flujos masivos migratorios irregulares procurados por mafias hasta nuestras fronteras, cuando ese discurso está calcado o repetido en las palabras que utiliza el presidente del gobierno de una formación de izquierdas, es que tenemos un problema. Y tenemos un problema porque, como bien recordaba Forti, según nos dice también la ciencia política y los estudios, cuando la izquierda, tal y como se ha hecho en países como las democracias escandinavas o nórdicas, imita al menos parcialmente el discurso de la extrema derecha en algunos aspectos, que pueden ser el migratorio en este caso, quien sale beneficiada electoralmente, quien gana hegemonía, quien ocupa esa hegemonía, es la extrema derecha. Y esto es en parte lo que vemos que está sucediendo no solamente en España, sino en otros países. En Francia, en las anteriores elecciones, pero antes de las elecciones, Macron, un supuesto presidente centrista, liberal, nombra como ministro de Interior a Gérald Darmanin. Gérald Darmanin formaba parte del Partido de los Republicanos, la derecha tradicional francesa, equivalente allí al Partido Popular. Estaba acusado por violación y tenía un proceso judicial abierto contra él por violación, y en un debate en televisión contra Marine Le Pen llega a decirle en directo que considera que ella, presidenta y candidata en ese momento del Frente Nacional, es demasiado blanda con el Islam, que su posición no es lo suficientemente dura contra el islamismo y que ellos, digamos, el partido de Macron, el gobierno, son los auténticos garantes en Francia de lo que sería la seguridad, la estabilidad, de la lucha contra estos temas culturales que en Francia obsesionan mucho, como puede ser simplemente el debate en relación con el burkini. ¿Qué está pasando para que en el país vecino un partido presuntamente centrista, una formación presuntamente centrista en el gobierno, que cuenta además
con ministros que provienen del Partido Socialista francés, que habían sido cooptados por Macron, que cuenta con un presidente que también viene, porque es el caso de Macron, del Partido Socialista francés, le diga en la cara y le afirme a Marine Le Pen que ella tiene una posición demasiado blanda. ¿Qué tipo de hegemonía cultural están tomando en ese país, sobre todo en momentos en los que el Frente Nacional llega a ganar las elecciones europeas o llega en algunas elecciones a nivel de los votos que obtiene, no de los escaños, por particularidades del sistema francés, a colocarse como la primera fuerza? ¿Qué sucede ahí para que no sus victorias a nivel de si pueden gobernar o no? Además, porque considero que por el sistema electoral francés y por también la distinción entre presidenciales y legislativas, es bastante complicado que Le Pen llegara a gobernar, e incluso si hubiera ganado las presidenciales, hubiera sido extraordinariamente complicado que hubiera revalidado también una mayoría en las legislativas, y sin embargo, quien está marcando ahora la agenda son ellos. Otro ejemplo que hay es que hace muy poco, después de las últimas legislativas, en las que hubo un muy buen resultado de la alianza de izquierdas, pero también el Frente Nacional se convirtió en el primer partido político de la oposición en la Asamblea Nacional con 90 diputados, y tener 90 diputados de extrema derecha en una Asamblea Nacional, su equivalente a nuestro Congreso, es una cosa bastante importante. En el momento en el que se votaron la presidencia del Parlamento, la vicepresidencia del Parlamento, hubo un pacto tácito que no se quería desvelar como un pacto en abierto para que a la hora de votar las presidencias y vicepresidencias, la mayoría parlamentaria prácticamente contaba con lo que iban a ser los votos del Frente Nacional. Es decir, a la hora de repartir las secretarías de la mesa, a la hora de repartir los cargos de ese Parlamento. Si están sucediendo pactos tácitos entre supuestos liberales, centristas y extrema derecha 2.0 o el Frente Nacional, es más bien eso lo que tiene que preocuparnos, es más bien las condiciones que están haciendo que eso sea posible lo que tiene que preocuparnos, y no tanto la victoria electoral de una extrema derecha que en España se queda en muchos casos en un 13%, en un 12%. En relación con ahora el papel que tenga la izquierda ante esto y la pregunta de si estamos, por ejemplo, en un momento antifascista, hay otra constatación que a veces resulta también difícil de tragar o difícil de analizar, y es que en España el principal responsable de atizar las llamas de Vox en su momento, el principal responsable de que Vox se crezca tanto como se crece en su momento, es en 2019, cuando se da la repetición electoral y cuando el Partido Socialista escoge convertir a Vox en su principal adversario, en su principal enemigo, para extraer un rédito de ese antagonismo. Es decir, al mismo tiempo que nos planteamos que la izquierda tiene que ofrecer, o lo enmarcamos en un relato en el que la izquierda tiene que ofrecer algún tipo de resistencia contra la extrema derecha, hay una parte de la izquierda a la cual, cuando le conviene por un interés electoral, no tiene ningún problema en sustituir como enemigo a la derecha tradicional por la extrema derecha, sobre todo porque considera que para avivar a sus votantes o para activar a su militancia, la extrema derecha es una base más potente, ¿no? Es un enemigo más potente, va a activar más en temas culturales, va a confrontar más, va a ofrecer una imagen en el espejo que sea mucho más clara de aquello que quiere estar combatiendo. Y si no nos enfrentamos a ese hecho y a la responsabilidad que una parte de la izquierda tiene en la posición cultural y en la posición en el debate que ahora mismo tiene la extrema derecha, recordaba también antes Forti, que esta gente, Alain de Benoist, la Nouvelle Droite francesa, ha leído a Gramsci, conocen cuáles son las posturas y conocen cuáles son las estrategias de la guerra cultural, e incluso saben en muchas ocasiones darla con mayor eficiencia de la que la ha dado la izquierda. Es decir, tenemos también en redes sociales una grandísima tendencia, también por esas dinámicas de confrontación, a cuando se espeta la última burrada o cuando se lanza la última burrada, caer sistemáticamente en sus anzuelos o caer sistemáticamente en sus silbatos de perro, ¿no? Cuando ellos dicen una cosa y no la dicen para que sean sus propios seguidores los que la retuiteen y los que la difundan, sino que tienen muy bien cogido el tranquillo de que la estrategia va a ser decir algo lo más brutal posible, lo más descarado posible,
para que la izquierda se indigne en redes sociales, para que la indignación de la izquierda logre producir un engagement, una especie de reacción en masa en esas redes, y con esa reacción ni siquiera tienen que activar a sus propias bases, porque todo el trabajo importante se lo da la izquierda ya hecho. Y se lo da la izquierda ya hecho a través, precisamente, de unas dinámicas que ellos conocen, pero que en la izquierda, en ocasiones, por considerar también que la reacción mediática fuera de redes va a ser una condena, un escándalo inmediato a todo lo que la izquierda diga, que pueda sonar a una barbaridad, simplemente renuncia a tener perfiles independientes que den esa batalla en las redes sociales, o que den la batalla de provocar al adversario, mientras que la extrema derecha se sitúa constantemente en una batalla de provocación que la derecha tradicional, como no tiene otra alternativa, asume también como propia o intenta apegarse a ella lo máximo posible. Hay otro conflicto en la cuestión del movimiento antifascista o el papel de la izquierda, y es que después de esos momentos en los cuales ha habido una parte de la izquierda que ha avivado a la extrema derecha para sacar rédito electoral, ahora nos confrontamos a una circunstancia, una carambola, quizá un poco más retorcida, que tiene que ver con el hecho de que en Andalucía, quien ha sacado beneficio de la alerta antifascista, quien se ha beneficiado de votadme a mí para que no gobierne Vox, de repente ha sido el Partido Popular. Así es. Es decir, Juanma Moreno Bonilla se lleva una gran parte de votos porque la gente no quiere que gobierne con Vox. Quien se lleva los votos de estar haciéndole frente a Vox, de repente es la derecha tradicional. Y eso es también porque a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos años, el discurso del miedo o el discurso de la alerta antifascista no ha funcionado para aumentar las posibilidades o para aumentar las expectativas de la izquierda. Y esto debido a una multiplicidad de factores, esto debido a errores de DGIC, también campañas mediáticas, esto debido a muchísimas cuestiones. Si vemos que no funciona ese discurso del miedo y sin embargo en buena parte seguimos siendo dependientes de él, hay una reflexión que para mí es necesario hacerse, sobre todo en un momento en el cual a nivel discursivo parece que esa extrema derecha, o al menos componentes de esa extrema derecha, sean parcialmente hegemónicos o logren meterse en lugares donde hasta ahora no habían logrado introducirse. Que es preguntarnos, no tanto por qué ellos nos dan miedo o por qué nos producen esta neurosis donde, aunque la relevancia de la extrema derecha como partido esté en un 10%, sin embargo, constantemente los tenemos en la boca, o constantemente somos incapaces de estar hablando de otra cosa que no sea de ellos, o constantemente enmarcamos toda nuestra reflexión y todo nuestro discurso y todo lo que hacemos en cómo vamos a combatir a la extrema derecha y sus marcos, lo cual ya es de por sí un marco de resistencia, es decir, ya es de por sí un marco de repliegue. Y a mí me parece mucho más interesante que la reflexión sobre el miedo que nos dan ellos, tener en cuenta que ese miedo no origina estrictamente en lo que ellos son capaces de hacer, o a dónde ellos están llegando, o lo que ellos están haciendo, porque también en el caso de Castilla y León, aunque estén influyendo, finalmente los consejeros que tiene Vox en Castilla y León podrían haber sido consejeros un poco ultras del Partido Popular. Y consejeros antiabortistas que pueda tener Vox pueden perfectamente ser consejeros un poco ultra del Partido Popular. Y una gran parte de militancia un poco ultra que pueda tener Vox podía haber sido en su momento militancia del Partido Popular. Lo fue. Y lo ha sido. Y lo ha sido, porque proviene de esa escisión. Preguntarnos no tanto por el miedo que nos generan ellos a nosotros, e incido en el generarnos a nosotros, en el hecho de que somos nosotros quienes pensamos constantemente en ellos y no podemos sacárnoslos de la cabeza, sino preguntarnos por qué nosotros en este momento estamos todavía siendo incapaces de contrarrestar ese miedo con otra emoción más poderosa que es la esperanza, ¿no? Es decir, ¿qué está sucediendo para que, en lugar de definirnos como proyecto a la contra de lo que ellos están haciendo, no esté calando una esperanza, una alternativa que nosotros podamos estar articulando? Y eso no puede depender solamente de la incrustación de las ideas de la extrema derecha, o no puede ser tampoco un proceso irreversible o unívoco o simple. También por el hecho de que si consideramos que las causas son simples
y que el enemigo es simple y maniqueo y que tenemos que seguir una sola estrategia para enfrentarnos a ese enemigo, no podemos nunca ganar. Es decir, la única posibilidad de que quede un resquicio para que la victoria sea posible es asumir que el mundo y que las circunstancias al cual y a las cuales nos enfrentamos es un mundo complejo y son circunstancias complejas. La única forma de vencer es asumiendo esa complejidad, porque ante la simplificación o ante la renuncia o ante una parte de la derrota, de la resignación, de la resistencia, del repliegue, no hay posibilidades de articular otra cosa. Ya no a corto plazo, porque muchas veces la articulación de una alternativa a corto plazo es inviable simplemente porque no hay los mimbres, no hay el tiempo necesario para estar construyéndola, sino a medio plazo empezar a articular un proyecto que sea capaz de representar una alternativa propia que no esté definida en oposición a si ellos van contra el aborto, nosotros tenemos que defenderlo. Porque el hecho de que ahora, por ejemplo, el feminismo, en lugar de hablar de los avances de los cuales hablaba hace unos cuantos años, tenga que volver a defender cuestiones como el aborto o como la violencia de género, significa que hay toda una buena parte del terreno que ya nos han ganado. Es decir, esas conquistas no es que se asumieran como dadas y no se considerara que iba a tenerse que defenderlas. Es que estábamos en otros debates, podíamos debatir otras cosas. Teníamos la posibilidad de extender el territorio, lo que podíamos debatir, hasta todo otro momento, sobre todo a partir de la ola de movilización que se desata en 2011 en España, ¿no? El terreno de juego para el espacio progresista era mucho más amplio. Lo que no podemos aceptar es que ese terreno constantemente se esté comiendo porque solamente estemos a la reactiva o porque solamente estemos en una reacción a aquello que ellos están haciendo, ¿no? Y por eso creo también, volviendo al punto inicial y pensando en ese papel de la izquierda, que la obsesión o neurosis sobre lo que hace la extrema derecha o si supone la principal amenaza para nuestras democracias es una obsesión que muchas veces, y con esto ya acabo, revela mucho más sobre quien la está enunciando, sobre quien la dice, sobre quien siente ese miedo, que sobre el enemigo que tiene enfrente, ¿no? Si nos sentimos tan amenazados por una fuerza que está en un 12%, que va a ser capaz de influir, pero que sobre todo es capaz de influir en el discurso, y si nos sentimos tan amenazados también sobre esa fuerza cuando nuestro espacio político está en el gobierno, quizá esto expresa más sobre nuestras propias incapacidades, nuestros propios miedos, nuestras propias deficiencias, que sobre cuáles sean las victorias o fortalezas del adversario que tengamos enfrente. Bueno, pues menudo lujo hablar después de Steven y de Liz. Lo primero, muchas gracias por estar aquí hoy hablando de política en plena ola de calor, en julio. Esto es importante hacerlo y es importante que estéis aquí. Y también, por supuesto, gracias a la Universidad Complutense, al Instituto República y Democracia, a Podemos por organizar este curso, que yo creo que es fundamental para que podamos pensar en las cosas importantes, ¿no?, de nuestro tiempo. Yendo directamente al tema, yo quería empezar intentando definir qué creo yo que es la extrema derecha, porque lo primero para mí siempre es una definición. Lo primero que tengo que decir es que es una pregunta difícil. Es decir, la extrema derecha no es una única cosa, es muchas cosas a la vez, pero sí que voy a intentar ir a lo que yo creo que es más nuclear de su naturaleza, digamos. En primer lugar, y en términos de poder, para mí está claro que la extrema derecha es la última ratio del poder, es el último intento del poder antes de la violencia física como forma de gobierno. Esto es lo que representa la extrema derecha en términos de poder. Cuando el bloque de poder se ve amenazado, intenta hacer una serie de cosas y la última ratio
en una democracia formal antes de la violencia física como forma de gobierno es la extrema derecha aparentemente democrática, aunque aparentemente se somete a las reglas del juego democrático. Y como es la última ratio antes de la violencia física, esto se nota mucho en su violencia verbal, en su violencia social, incluso en su violencia policial y judicial. Y aquí la palabra clave es violencia. La palabra clave es violencia. Por eso vemos estas maneras de matón, por eso las maneras de matón, por eso los pectorales hinchados de gimnasio, por eso el fetichismo casi lúbrico, ¿no?, con las armas, ¿verdad? Por eso hay neonazis en su seno. Es verdad que no hay que simplificar, como comentaba Steven, pero también es verdad que hay históricos del movimiento neonazi que se insertan en los nuevos partidos de extrema derecha, y por eso también estamos empezando a ver una de las principales amenazas a la seguridad nacional en los estados modernos, que es el terrorismo de extrema derecha. Hace poco una matanza en Estados Unidos a cargo de un ultraderechista. Y bien saben los servicios de seguridad de los países modernos que el terrorismo de extrema derecha es la principal amenaza de seguridad en el mundo desarrollado. Violencia. Esta es la palabra clave para interpretar una primera definición en términos de poder, de qué significa la extrema derecha. Y en términos de discurso, ¿qué es la extrema derecha? Pues el elemento fundamental es el odio. El odio es el elemento fundamental. ¿Por qué es el odio desde mi punto de vista? Por varios motivos. El primer motivo es que el odio es la emoción que legitima la violencia. Tú no puedes ejercer la violencia a menos que sea contra alguien o algo que odias. El odio legitima la violencia. Por eso el discurso del odio. Por eso la extrema derecha identifica enemigos e intenta generar odio hacia ellos. En España, en concreto, porque esto depende de cada país, los enemigos hacia los cuales la extrema derecha intenta generar odio, pues son muchos. Son muchos. Son, por ejemplo, los independentistas catalanes y vascos, fundamentalmente, y a veces se pasan de frenada y odian directamente al conjunto del pueblo vasco y al conjunto del pueblo catalán. Por eso su representación parlamentaria en esos territorios es ridícula, porque es muy difícil odiarte a ti mismo. Otro elemento de odio, otro objetivo del odio de la extrema derecha son las feministas, es evidente. Otro objetivo de odio son las personas migrantes, como es también obvio. Otro objetivo son las personas LGTBI, aunque a veces tienen más cuidado, pero es evidente que son homófobos y que van en contra de las personas LGTBI. También señalan como objetivo de su odio a los rojos. Esto es importante y luego iré ahí en más detalle, pero es que incluso señalan a los progres. Yo no sé si os parece o no, como a mí, alucinante que hayan elegido la Agenda 2030, que es algo, en fin, algo que se apuntan incluso grandes empresas del IBEX. Quiero decir, que no es una agenda bolchevique, la Agenda 2030, es una serie de elementos mínimos que pone la ONU encima de la mesa. Bueno, claro, que elijan eso como objetivo también de su odio, a mí me resulta absolutamente alucinante. Y varios elementos respecto al odio. El primero, el que comento, sirve para justificar la violencia, esto es obvio. Pero, al mismo tiempo, también sirve para no tener programa electoral. Porque si tu razón fundamental de ser en la política es impedir que otros lleven adelante su agenda, pues básicamente tu programa es
evitar que todos ellos hagan cosas. De hecho, lo dijo Abascal esta semana pasada en el debate del Estado de la Nación. Voy a derogar toda la porquería legislativa que ha sacado adelante este gobierno. Toda. O sea, así no hace falta que tengas programa. Y de hecho, su programa en Andalucía era patético. Era una servilleta con errores de ortografía. El odio te sirve para esto, para no tener programa. Esto al mismo tiempo hay que entender, y esto es importante, que esto es profundamente conservador. Porque evitar que los demás lleven a cabo su agenda de cambio es básicamente defender que todo se quede como está. Por lo tanto es, o incluso que vaya hacia atrás, ¿no? Pero como mínimo que se quede como está. Esto es evidentemente profundamente conservador. Y aquí os apunto un elemento para la reflexión que yo no tengo completamente estructurado en mi cabeza, pero que creo que es importante. Ellos utilizan la palabra España como lo que hay. Para ellos España es lo que hay. Y el razonamiento conservador es muy sencillo. Si no te gusta lo que hay, no te gusta España. Si tú quieres cambiar lo que hay, es que no amas a tu país. Porque si tú amaras a tu país, lo amarías como es. Es decir, ellos ponen encima de la mesa la tesis de que es imposible amar a tu país y a la vez querer mejorarlo. Lo debes de amar como es, o incluso como era hace 80 años. Creo que tenemos que encontrar un significante que nos permita hablar de España en clave de futuro y no como lo que hay, que es lo que utilizan ellos muy habitualmente. Otro elemento importante del odio es que odiar también es ponerse por encima de los demás. Cuando tú odias a alguien, automáticamente te sitúas en un nivel moral superior que el objeto o la persona odiados. Y eso alimenta tu ego. Y claro, alimentar el ego es importante en la vida. Por lo tanto, ellos también inciden en el odio como una manera de hacer cariños en el ego de la gente que les vota y les sigue. Y si tú odias a las personas migrantes, a las feministas, a los rojos, automáticamente significa que eres mejor que ellos y por lo tanto tu ego está un poquito más calentito. Además, si tú estás por encima de los demás, y esto también explica otra de las características de la extrema derecha, tú no tienes por qué cumplir la ley o respetar las normas. Por eso también el desparpajo con el que aceptan la corrupción o cuando se descubre que han espiado con Pegasus a un montón de personas, salen diciendo y poco les han espiado, porque si tú eres superior a los demás, al objeto odiado, tú estás también legitimado para incumplir la ley. Por eso la extrema derecha también es un movimiento que incumple la ley y se jacta de incumplir la ley. Y por último, y también para mí es un elemento fundamental, el odio sirve para partir en un montón de partes al 99% y exonerar al 1%. Porque si yo te digo que la causa de tus males es tu vecino nigeriano, entonces no es Ana Patricia Botín. Y esto además que permite desviar el foco de los verdaderos culpables de la precariedad y de la destrucción del estado del bienestar, que, como es evidente, son las oligarquías económicas, además te permite dividir a la gente corriente, a la gente trabajadora en un montón de partes, porque evidentemente uno tiene fuerza democrática cuando es capaz de juntarse. Y esto además tiene una peligrosa tracción y funciona porque tú al millonario que te masacra con la factura de la luz, tú no lo ves. Normalmente, aunque últimamente el señor Sánchez Galán
se está exponiendo, en fin, peligrosa e irresponsablemente en el ámbito público, pero tú típicamente no los ves. Sin embargo, a tu vecino nigeriano lo ves, a tu vecina feminista la ves, a tu primo de Podemos lo ves. Entonces, claro, es mucho más fácil odiar algo que ves que algo que no sabes cómo es, está lejos, encerrado en una urbanización. El odio. Importante entender el odio porque es el elemento fundamental de su discurso. ¿Y cuál es la forma social de la extrema derecha? ¿Cuál es la estructura? Como muy bien ha comentado Liz, es mucho más compartido. Y esto es importantísimo, entenderlo. Es un error gravísimo de análisis, gravísimo, pensar que la extrema derecha es Vox. Gravísimo. Y cuando uno comete un error de análisis gravísimo, automáticamente va a diseñar una mala estrategia. Con lo cual hay que evitar ese error de análisis. La extrema derecha no es un partido, es muchísimo más. Yo la definiría como una corriente social de pensamiento y acción reaccionarios que se infiltra, como todas las corrientes de pensamiento y acción, en todos los estamentos de la sociedad, en todos. En algunos lo tiene más fácil, porque algunos estamentos de la sociedad tienen la naturaleza de guardianes del statu quo. Entonces ahí evidentemente es más fácil que un movimiento reaccionario se inserte. Hemos visto en numerosas sentencias, pienso en La Manada, pienso en el procés, pienso en algunas sentencias que nos han colocado a nosotros, hemos visto ese sentimiento antifeminista, antiindependentista, antirrojos en un sector de la judicatura. Este es un estamento, por ejemplo. También hemos visto sindicatos policiales manifestarse a favor de la ley Mordaza o permitiendo, casi cuidando, si me permitís, manifestaciones neonazis al mismo tiempo que daban palos a la gente de Vallecas cuando se manifestaba para defender la sanidad pública. Esto también lo hemos visto, y hemos visto la policía patriótica. Con ese nombre no hace falta que explique mucho más, ¿verdad?, de la infiltración de la extrema derecha en algunos sectores del Estado profundo. Hemos visto a los exmilitares que en un chat decían, fantaseaban con fusilar a 26 millones de españoles. Y hemos visto a Macarena Olona en la tribuna del Congreso decir, esos son los míos, esos son los míos. Y además de estos sectores, también tenemos la sociedad civil organizada, que ellos también la tienen. Ellos tienen plataformas y think tanks, muchos, además, porque tienen mucho dinero para financiarlos. Pienso en FAES, pienso en DENAES, pienso en Asteoir, internacionalmente pienso en Atlas Network, por supuesto muchas de ellas, y esto creo que es un momento importante para decirlas, financiadas por Putin, como por ejemplo Asteoir, que fue financiada por Putin. Pero sobre todo, y aquí quería llegar, porque para mí es el elemento fundamental en este debate, los medios de comunicación. Sobre todo los medios de comunicación. Y aquí hay que hacer una distinción importante, que además yo creo que se apoyan varios elementos que han comentado tanto Steven como Liz, con los que yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que el problema no es tanto el partido de extrema derecha como las ideas de extrema derecha. Hay medios que son explícitamente ultraderechistas. Pienso en OK Diario, por ejemplo. Medios que directamente te dicen que los líderes de Vox son maravillosos, casi te piden que les votes, en fin, que se ve que son explícitamente ultraderechistas. Pero la manera más habitual y más eficaz de hacer avanzar a la extrema derecha desde los medios de comunicación no es pedirte el voto para Vox desde un medio o invitar a Abascal
y decir que es un líder maravilloso sin paliativos. Esa no es la manera ni la más eficaz ni la más habitual. La más eficaz y la más habitual es emitir permanentemente mensajes aparentemente sin ideología que van sembrando el campo. Y esto se hace durante años, a veces durante décadas, desde ciertos medios de comunicación. ¿Cuáles son esos ejes en España? Hay un artículo muy interesante de Enric Juliana que explica que la extrema derecha en Italia se articula en torno al odio a las personas migrantes, fundamentalmente, porque los medios de comunicación neurotizaron, esto es un verbo de Juliana, no mío, neurotizaron a los italianos durante años con la invasión migratoria. Entonces esto se va sembrando durante años, lo van sembrando los medios y llega un momento, un señor que se llama Salvini y dice: qué bien se ven los campos sembrados de odio a la gente migrante, voy a cosechar. Y es así como se da alas a la extrema derecha, no diciendo que Salvini es el mejor líder de la historia de Italia, eso es demasiado burdo. Como se da alas a la extrema derecha es sembrando ideas de extrema derecha para que luego llegue alguien y las coseche. Es así como se hace. Y en España, ¿cuál es el odio que se ha sembrado? ¿Cuáles son las ideas de extrema derecha que se han sembrado y que han permitido, desde mi punto de vista, el avance de Vox? La fundamental en España no es el odio a los migrantes, está ahí y es importante y la utilizan, pero no es la principal. España es distinta en ese sentido. La principal es el odio al independentismo catalán, fundamentalmente, también vasco, y, como decía antes, por extensión muchas veces al conjunto del pueblo vasco y al conjunto del pueblo catalán. Y es ese, sencillamente, porque los medios de comunicación nos han neurotizado como país durante décadas con ese tema, no por otro motivo, es por ese motivo. Es porque eso es fundamentalmente lo que han sembrado. Pero también han sembrado otras cosas. También han sembrado odio al feminismo, esto también es importante, y también han sembrado, y ahí es relevante y es a donde voy, porque es algo que quería decir, han sembrado lo que en la época del macartismo en Estados Unidos, de la caza de brujas, se conocía como anticomunismo, que en España en nuestra época se podría conocer como antipodemismo. Y ojo, y es aquí donde quería incidir un poco, porque este eje concreto del que se alimenta, y se alimenta mucho, de la extrema derecha, también lo han sembrado medios supuestamente progresistas. Y esto es importante entenderlo. Los medios supuestamente progresistas no hacen odio al migrante, no hacen odio a las feministas, no hacen mucho, aunque a veces un poco sí, odio a los independentistas o similares, pero sí hacen habitualmente, y esto lo hemos visto todos en los últimos años, odio a los rojos. Y el odio a los rojos es una idea de extrema derecha, que sirve para hacer avanzar a la extrema derecha y que se ha emitido desde medios supuestamente progresistas. Y si no, que me lo digan a mí. Si no, que me lo digan a mí. ¿Por qué sale el informe PISA en la cadena SER? Ferreras nos lo ha explicado muy bien en los últimos audios que hemos escuchado. Ferreras nos ha explicado que es mucho más eficaz darle una hostia a Podemos desde un medio supuestamente progresista porque le hace mucho más daño, y que lo que tienen que hacer estos medios supuestamente progresistas
para que esa hostia duela más en el momento importante es ir ganándose la confianza de los votantes y de los electores progresistas y de izquierdas. Porque si tiene su confianza, cuando llega el momento de golpear, la hostia duele mucho más. Creo que esto es importante entenderlo. Perdón que me extienda, pero realmente creo que el eje antirrojos, junto con el antifeminismo, con el antimigrantes o el antiindependentismo, en España ha operado bastante bien. Y además ha operado en el conjunto de los países. No estoy descubriendo aquí nada, sino pensemos cómo habla Trump del movimiento Antifa, ¿no? O pensemos cómo habla la extrema derecha de Mélenchon en Francia. Es evidente que el odio antirrojo es uno de sus elementos movilizadores, ¿no? Y aquí un breve elemento para que entendamos todavía mejor esto. ¿Por qué ha desaparecido Ciudadanos? Ciudadanos ha desaparecido porque jamás hubiera podido ser un partido liberal siendo furibundamente antiindependentista. Porque el principal eje en España de articulación de la extrema derecha, como dice Juliana, es el antiindependentismo, con lo cual si tú eres furibundamente antiindependentista, como lo es Ciudadanos, automáticamente te colocas muchísimas veces opinando lo mismo que Abascal. Y eso es lo que significa la foto de Colom. Una foto que ningún líder liberal de Europa se ha permitido. Y sin embargo aquí se lo permitió Albert Rivera. Si tú en ese eje, que es el eje fundamental en España de articulación de la extrema derecha, te colocas en el mismo lugar que la extrema derecha, pues es evidente que vas a tener muy pocas oportunidades de decir cosas liberales, ¿verdad? En España a lo mejor hay espacio para un partido liberal, pero claro, no si se coloca en la extrema derecha, en el principal eje de articulación de la extrema derecha. Y ahí voy a algo que también han comentado Liz y Steven y me parece quizás el mensaje fundamental de este debate. Es un terrible error comprar mensajes de la derecha y la extrema derecha. Ese es el error fundamental, porque es así como se le da aire. No diciendo que Vox está muy bien, sino repitiendo cosas que ellos piensan y haciéndolas tuyas. Esa es la forma en la que se le da legitimidad y que luego les permite avanzar electoralmente. Algunas ideas, no tanto de extrema derecha, o algunas sí, pero sobre todo de derechas, que últimamente hemos visto que se han comprado, y que yo creo que es un error. Se ha comprado que la inmigración es una amenaza militar. Lo pone en el documento de la OTAN. Se ha comprado que para cuadrar las cuentas hay que contener el gasto. Esto no es una idea de extrema derecha, es de derechas, a secas, ¿vale? Pero se ha comprado, es decir, para cuadrar las cuentas no hay que aumentarle los impuestos a los ricos, no hay que aumentar los ingresos, hay que contener el gasto, ¿vale? Esto desde lugares progresistas se ha comprado muchas veces, supuestamente progresistas. Otra idea de derechas, antipolítica, es que en el fondo es un poco lo mismo, que últimamente se compra, el ruido. Que el ruido es malo. Que el ruido es malo. Claro, porque las huelgas del metal en Cádiz no hacen ruido. Porque el 8M no hace ruido. Porque el orgullo LGTBI no hace ruido. Los de abajo no tenemos más remedio que hacer ruido si queremos avanzar nuestros derechos. Gente, el ruido es la política. Su ausencia es la ausencia de política. ¿Sabéis cuándo no había ruido? En la época dorada de Zapatero. Cuando a todos nos iba genial, no había política, todos íbamos a crecer para siempre y llegaron a decretar el fin de la política. Ya está, ya hemos llegado al fin del camino. Estamos en el paraíso capitalista. Ahí había poquísimo ruido. ¿Sabéis cuándo empezó el ruido? Con el 15M. Anda, si no hizo ruido en 15M, ¿verdad? Pues esta es otra idea que yo creo que no tenemos que comprar.
Porque hay que dar la batalla cultural. Hay que dar la batalla cultural. ¿Y por qué hay que dar la batalla cultural? Porque dar la batalla cultural es no comprar sus mensajes. ¿Y por qué no hay que comprar sus mensajes? Porque comprar sus mensajes es lo que les da aire. Y hay una parte de la batalla cultural, y aquí estoy de acuerdo con Dis, que tiene que ver con cómo dibujamos al PP. Yo también creo que la principal amenaza no es Vox, sino las ideas de ultraderecha que acaba comprando el PP, en este caso. Por eso yo el otro día en el Congreso de los Diputados intenté desmontar esta estupidez de que Feijóo es un señor moderado, que además tiene que ver con el ruido también, si os fijáis. Como habla bajito, pues es moderado. Claro, el PP se pegó la mitad del discurso de Cuca Gamarra repitiendo ETA. ETA. Más de 10 años después de que ETA ha dejado de matar, ha dejado de existir, de hecho. Eso es moderar. Eso es lo mismo que hizo Abascal en el debate del Estado de la Nación. Feijóo ha lanzado explícitamente él ataques machistas contra Irene Montero por haber ido a hablar con la ONU y con la Casa Blanca de los avances feministas que estamos consiguiendo en España. La acusó de ir a hacer turismo, cuando él tiene fotos haciendo turismo con un traficante de cocaína. ¿Es moderado hacer esto? ¿Esto es moderado? Evidentemente no lo es. ¿Es moderado secuestrar en Consejo General de Poder Judicial? ¿O es algo parecido a lo que ha hecho Trump con el Tribunal Supremo en Estados Unidos? Muy moderado no me parece. Veo perfectamente a la extrema derecha haciendo lo mismo. ¿Es moderado decir que a lo mejor hay un fraude electoral en España, como dijo Feijóo? Como dijo, por cierto, Trump, lo cual acabó en el asalto al Capitolio con policías asesinados. Esto es moderado porque lo diga bajito, porque Feijóo lo dice bajito. Hay una entrevista a Abascal, que es muy interesante, en la que Abascal viene a decir que la mayor victoria ideológica de Vox es que ahora hay mucha gente que piensa que el PP es moderado. Y le faltó decir cuando en realidad son igual de ultraderechistas que nosotros. Esa es la parte en que se dejó Abascal. Y voy acabando porque me dicen que vaya acabando. Tenemos que entender, y esto es lo principal que quiero decir aquí, evidentemente de izquierda tenemos que hacer un montón de cosas y ahora voy a ir a alguna de ellas, pero la clave del avance de la extrema derecha es la emisión permanente de mensajes de extrema derecha en los medios de comunicación. Es así como creció Salvini en Italia, es así como creció Trump en Estados Unidos con Fox News y todos los medios de la alt-right, y es así como ha crecido Vox en España. Esto es fundamental, y por eso lo primero que debe hacer la izquierda es tener sus medios de comunicación y también hacer pedagogía sobre cómo funcionan los medios de comunicación. Un compañero muy listo hace poco decía en Twitter que en el siglo XXI la diferencia entre un súbdito y un ciudadano libre es la educación mediática. Yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Pablo ayer proponía frases para camisetas, pues yo propongo esta frase para una camiseta. La diferencia entre un súbdito y un ciudadano libre en el siglo XXI es la educación mediática. Porque además estos mensajes permean en toda la sociedad. Es lo que mantiene cohesionada a la corriente de pensamiento y acción que es la extrema derecha. Porque esos jueces, esos policías, esos periodistas leen y escuchan los medios de comunicación. Nadie nos podemos abstraer del bombardeo mediático. Y esto permite cohesionar esa corriente de opinión. Rápidamente y brevemente algunas cosas más que creo que tiene que hacer la izquierda para parar no tanto al partido Vox,
como a las ideas de extrema derecha en nuestro país. El contacto capilar con la gente corriente, creo que esto es muy importante, evidentemente también con la sociedad civil organizada, pero hay que entender que la mayor parte de la gente no se organiza, por lo tanto hay que tener un contacto capilar. Esto creo que desde Podemos siempre lo hemos entendido y eso significan los círculos. Creo que también nos tenemos que organizar internacionalmente, porque como comentaba Steven, ellos lo hacen con absoluto desparpajo. Con absoluto desparpajo, y nosotros a veces tenemos reticencias. Uy, no me voy a pegar mucho a este líder latinoamericano por si acaso me llaman cosas malas en mi país, ¿verdad? Pues a lo mejor tenemos que dejar de hacerlo, ¿eh? Y empezar a tejer buenas alianzas internacionales. Y en las instituciones, y con esto acabo, tenemos que demostrar, y ahí voy a la esperanza que comentaba Liz, tenemos que demostrar que un nuevo orden, que una nueva lógica de sociedad es posible. Esa es la manera de empezar a hacer nacer la esperanza frente a su reacción, a su conservadurismo, a que todo se quede como está o incluso vaya hacia atrás. No basta con decir que tenemos un proyecto. Tenemos que ponerlo en marcha. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace desde el gobierno y con el BOE. Y esto es muy importante entenderlo. Por eso en Podemos trabajamos tanto para entrar en el gobierno, incluso quedándonos en minoría en el conjunto de nuestro espacio político, defendiendo esta opción. Y creo que se ha demostrado con perfiles como Yolanda, con perfiles como Irene, como Yone, como Alberto, que cuando gobernamos mejor que ellos. Y en que un nuevo orden y que una nueva lógica es posible. Y desde mi punto de vista eso también alimenta la esperanza. ¿O es que alguien se cree que habría habido ERTEs, reforma laboral, ingreso mínimo vital, ley de vivienda, ley solo sí es sí o ley trans si no estuviéramos en el gobierno? Vamos, yo no. No sé si alguien se lo cree, pero yo no. Y es que además, y esto es importante, renunciar a gobernar hubiera sido comprar el marco de la extrema derecha. ¿O qué decían? Decían que no podíamos entrar en el gobierno. ¿Por qué? Porque somos rojos, sin ningún motivo más. Porque teníamos los votos que había que tener para entrar en el gobierno. Pero había un marco de extrema derecha que decía, no, a los rojos hay que odiarlos. Los rojos son peores que los demás. Y por lo tanto, aunque les voten, no pueden entrar en el gobierno. Por eso también había que entrar en el gobierno, para no comprar el marco de la extrema derecha. Por eso también había que entrar en el gobierno. Y creo que esto que digo, de demostrar que hay un nuevo orden y una nueva lógica que se puede poner en marcha desde el gobierno, puede movilizar al electorado progresista y al electorado de izquierdas. Y por eso lo de la semana pasada es una buena noticia y por eso lo celebramos. Yo estaba preocupado por el rumbo que estaba tomando el gobierno, con los mensajes sobre Melilla, sobre la OTAN, sobre el aumento de gasto en armamento, y por eso cuando escuché al presidente anunciar un impuesto a las eléctricas, a las petroleras y a la banca, dije, bueno, a lo mejor conseguimos movilizar al electorado progresista y de izquierdas y podemos revalidar la mayoría parlamentaria en 2023. Y por eso lo celebramos. Y por cierto, prueba de que esa senda que veníamos insistiendo desde Unidas Podemos desde hace ya meses es una senda que puede movilizar, es la euforia en la bancada socialista, cuando anunció el impuesto a la banca, a las eléctricas y a las petroleras. Es decir, no solamente a los votantes de Unidas Podemos les parecen bien esas medidas. Con euforia reaccionó los diputados y las diputadas socialistas. Nosotros vamos a seguir empujando
En ese sentido, vamos a intentar que se apruebe ya la ley de vivienda, que se derogue la ley Mordaza, que se ponga dinero en sanidad y en educación en los presupuestos generales del Estado para la atención primaria, para el sistema público de salud mental, y vamos a seguir empujando para que haya una reforma fiscal integral, no solamente un impuesto extraordinario a eléctricas, petroleras y bancos, que pague todo eso. Nosotros vamos a seguir haciéndolo, primero porque entendemos que eso protege a la gente, pero segundo también porque entendemos que eso permite recuperar la iniciativa política, demostrar que un nuevo orden mejor es posible en España y eso permite hacer nacer la esperanza, como comentaba Liz, y también eso nos parece importante. Y por último, creo que esto es todo lo que tiene que hacer la izquierda. Educación mediática, pedagogía mediática, organizarnos internacionalmente, conectarnos de forma capilar con la ciudadanía, demostrar que otro orden mejor es posible desde el gobierno. Creo que todo esto es obligación nuestra, pero creo que también le tenemos que poner tarea a la progresía, no solamente a la izquierda, porque si nos quedamos solos no va a funcionar. Creo que lo que tiene que hacer el PSOE, la socialdemocracia, pues es utilizar la mayoría de izquierdas que hay en el Parlamento para sacar medidas valientes, que hay una mayoría de izquierdas, no lo olvidemos. Esto de la geometría variable no solamente no funciona, sino que además no hace falta, ¿vale? Hay una mayoría de izquierdas y debería dejar de comprar tantas veces el marco de la derecha. Cuando además, y en esta época, como hemos dejado ya claro, muchas veces la derecha ha obtenido antes ese marco de la extrema derecha. Muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas. Levanten la mano los que desean. Teníamos una allá al fondo primero. Hola, buenos días. Yo me estoy encontrando con un montón de amigos de gente cercana que está muy considerada gente nacional y local, que se están acercando bueno, como peligrosamente a las ideas de la ultraderecha. Se repiten como papagayos los bulos, las brutalidades de la ultraderecha, y resulta realmente agotador el intentar rebatirse. Si fueran argumentos mínimamente inteligentes, los puedes debatir, pero cuando son completamente absurdos, te dejan desarmado y es agotador. Y yo me pregunto si sería útil, no sé si hay, pero crear un espacio online, podemos hablar, donde se recopilen esa serie de dudas y fuentes fiables que los rebatan. O si, por el contrario, esto sería contraproducente y sería estar haciendo el juego. A mí, sinceramente, para los modelitas feminazis, como nos llamarían ellos, resulta agotador estar continuamente debatiendo. Y insisto en que no son gente que haya sido siempre un radical, claro, sino que lo peligroso de esto yo creo es que me estoy encontrando con gente que ha sido muy razonable, con la que yo debatía tranquilamente siempre, y ahora mismo veo esa deriva muy peligrosa. ¿Vamos por aquí? Sí, hola, buenos días. Me llamo Natalia y tengo que decir que de verdad que las tres exposiciones, o sea, en fin, me llevo un montón de ideas. Creo que es el que más apuntes he tomado porque da muchísimas armas a las personas que queremos luchar por una sociedad mejor. Yo imagino que las personas que en política, periodismo y demás conocéis bien la serie Ballon Noir, la serie francesa. Y es que en esa serie llega a la presidencia de la República una mujer socialista. ¿Quién tiene enfrente en el último debate televisivo? Pues al candidato del Frente Nacional. Y ella dice en su último mensaje, resulta conmovedor, porque lógicamente pues, en las series es así, que dice que ella no tiene miedo de ser mujer, de ser progresista y de plantarle cara a los islamistas. Entonces la gente le vota mayoritariamente. Y yo creo que esto hizo un copia-pega cutre, no sé si Pedro Sánchez o Iván Redondo, que insistieron en 2019 que Vox tenía que estar en el
debate televisivo que tuvieron, aunque Vox no tenía en ese momento representación parlamentaria. Insistió tanto con la idea de que iba a pasar lo mismo con la serie, igual que Ciudadanos cogió Borgen en su momento, la serie danesa, es decir, que, en fin, hay que tener cuidado, somos la generación Netflix y nos confundimos la realidad con la ficción. Y en fin, pues se dio clarísimo que en realidad Pedro Sánchez es uno de los grandes artífices de Vox como partido, pero es verdad que las ideas son más peligrosas. Y en ese sentido, lo que comentaba Liz sobre el vocabulario, lo importante que es el vocabulario, por ejemplo, una palabra que yo nunca les he regalado, igual que nunca les he regalado la palabra libertad, que utilizan porque consideran que libertad es tomarse cañas y no la libertad de desarrollarse como ser humano, también tampoco les he regalado nunca la palabra España. O sea, España y Estado español son cosas diferentes. El Estado español son las instituciones y España pues, es una realidad mucho más compleja, territorio y gentes. Entonces yo nunca les regalo esa palabra y soy claramente de izquierda, o sea, no me lo pueden quitar. Y entonces en esas palabras me pregunto hasta qué punto también definirse como, por ejemplo, antifascista o anticapitalista es definirse por oposición a algo y mencionarlo en tu propia definición, la palabra fascista y la palabra capitalista. Y eso puede causar precisamente alienación en personas que en principio no están ideologizadas en absoluto. Al definirte como antifascista o anticapitalista, de alguna manera en su mente como que refuerzas el capitalismo o el fascismo. Entonces, me pregunto, es una pregunta que tengo, no estoy diciendo que sea malo definirse así, porque yo me considero como tal. Como bien dice Pablo, pues efectivamente la acción gubernamental al final es la que realmente tiene la capacidad para mejorar la vida de la gente. Pero ¿qué está pasando precisamente con los medios de comunicación? Yo he agradecido mucho estar hoy aquí porque es la primera vez en que te escucho sin ningún filtro mediático, sin ningún corte, sin ningún... porque realmente la imagen mediática que se transmite en Pablo es pésima. Groseros, Es pésima. Cuando le tengo que comentar a mi pareja, claro. O sea, que me dice, este señor da muy mala imagen a Podemos. Digo, no, son los medios de comunicación los que te están dando una mala imagen de Pablo Echenique. Lo hicieron antes con Pablo, o sea que tampoco. Bueno, exacto. Y cada vez van a por una nueva pieza a batir. Ahora es Irene Montero y mañana será Ione Belarra y mañana será Yolanda Díaz. O sea, así estamos. Pero yo he agradecido mucho verte porque es que lo que has hecho de la acción gubernamental es fascinante. Pero realmente a mí la parte que más me preocupa, a mí, es el hecho de que eso no se está transmitiendo el relato a la ciudadanía de todos los logros sociales que se están consiguiendo. Y la de la capilaridad, ¿cómo las has dicho? La capilaridad, o sea, va a ser lo que es el trabajo de calle. En la sociedad civil, este es el flanco que se está dejando al descubierto. Y ahí es donde están los votos. Entonces, en los círculos, yo mi experiencia con el círculo, concretamente el de los cantos, ha sido muy mala. Porque se han insertado a veces gente oportunista, sin ningún compromiso activista y sin convicciones de ninguna clase. Con lo cual, estas personas no transmiten una idea al resto de la sociedad de lo que podríamos ser. Y creo que no solamente Podemos, pero las ideas de izquierda tienen que estar presentes en los institutos, en las universidades, en los centros de trabajo, en los pueblos de la España vaciada, en las casas del pueblo. Se tienen que estar en todos estos sitios y no están como desaparecidos. Y parece a veces que solo se esté dando la batalla a nivel del Estado, con ministerios que pelean con los socialistas porque ellos no quieren cambiar nada. Y esto es mi gran preocupación para el año que viene, el próximo proceso electoral y para el futuro. Vale, gracias. Tenemos para allá atrás, les voy a pedir que seamos un poquito más breve, por favor, para que podamos enviar más preguntas. Pregunta de reflexión, ¿vale? A Porti, esa supuesta ruptura de la extrema derecha en Italia con Meloni, Salvini y en Francia, Le Pen, Zemmour, ¿a dónde van? ¿Es real, no es real? Está real, ¿no? Y después, como reflexión, en la educación privada, mal llamada concertada,
que la extrema derecha no presenta, sino es, especialmente aquí en Madrid, está totalmente metida, pero a unos niveles bestiales. Y lo hemos dejado por el espacio. Y ahora, en Andalucía, con la mayoría absoluta, pues va a ser la siguiente presa del partido público. Vamos a ver, porque en una concertada, los bachilleratos vamos a unir. Entonces, ahí influye pues, a cuántas generaciones de ideas. Total. Ahí tenemos un problema serio de verdad. Total. Y preguntar que sencilla, ¿para cuándo un telediario de izquierdas? Así de sencillo. Es verdad que en un medio de comunicación como la televisión es carísimo, pero a través de internet. Así de simple. Sí. Dos más. Muy rápido. Y en primer lugar quiero decir a Pablo que estoy de acuerdo con él sobre el medio italiano, yo soy italiano y desde la creación del odio fue una creación real del mediático italiano. Quiero pensar, por ejemplo, a la creación de la frontera. Lampedusa y todo el espectáculo de la frontera fue un espectáculo donde se creó la idea de frontera entre las personas italianas. Fue increíble esto. Y está también un libro que se llama Respetar la frontera de Paolo Pucita, que habla de esto, es muy interesante. Creo que la capacidad de Podemos fue también de resignificar conceptos de derecha. O no de derecha, de que la derecha pensaba que fue de derecha. Por ejemplo, fue muy interesante cuando Podemos resignificó el concepto de patria. Y esto en Italia ahora sería imposible imaginarlo porque la patria es del discurso de Salvini, del discurso de Giorgia Meloni, yo soy Giorgia, de todo esto. Y tenemos un problema ahora de la derecha italiana, yo creo un problema de liderazgo. Giorgia Meloni es una derecha más vieja, ¿sabes? Una derecha más tradicional. Salvini es una derecha diferente, es una derecha de un lugar del norte de Italia, digamos, todo eso, es un discurso muy lento. Por eso yo creo que la cuestión del programa y la cuestión de la práctica política es una cuestión fundamental de la izquierda. Por esto quiero preguntarte, ¿cuál debe ser para ti el programa de la izquierda para vencer el discurso del odio? Yo entiendo el programa, todo que tenemos que decir a la gente y más también la práctica que tenemos que hacer. Y la última. Venga, dos, pero muy rápido. A mí me preguntaros que con todas estas multiplicidades que encontramos en la actualidad y en el aumento de la desigualdad que vaya más, ¿qué futuro que es difícil predecir, pero qué futuro le veis como a la extrema derecha, digamos, en el mundo, especialmente en España, de aquí a Y bueno, pienso yo que el pacifismo en estos momentos no es un arma que pueda tener la izquierda en absoluto. Lo que pasa es y cuál es el respeto a las opiniones de los demás. También puestos a pelear, hay veces que dicen, hombre, si él tiene esas ideas, ¿para qué le voy a estar yo, para qué me voy a estar yo peleando con ellos si no les voy a convencer? Lo que pasa es que es verdad que por el otro lado sí que es verdad que no se respetan las ideas y luego por otro lado las ideas es que son unas ideas que vienen impuestas, claro, por los medios de comunicación continuamente, como se ha dicho montones de veces. Entonces, bien, nos remontamos y no tengo ninguna conexión con los católicos ni nada, pero claro, a mí siempre lo de poner la otra cara me parece una idiotez. Pero bueno, ¿dónde quedan determinados respetos a los demás? ¿Cómo los respetas pero tienes que atacar? Los de la República no utilizaron demasiado bien las armas frente a los militares, ¿no? No sé, es confuso. ¿Cómo respetas a una persona que dice, no, pero la política es un horror, todos son iguales? Y dices, no, todos no son iguales. No sé, te vas a poner a pelear y a decir, pues no sé, ya. ¿Intervenciones? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a las preguntas, las reflexiones, todas muy interesantes. Respecto a lo que se me preguntó en concreto a mí sobre la ruptura de la extrema derecha, yo creo que ahí hay una clara lucha por la hegemonía
en proyectos que son en muchas cosas similares, pero que también tienen, digamos, puntos de divergencia. Por un lado, muchas veces, en el caso italiano es más concreto, y se comentaba, los orígenes de estas formaciones políticas son distintos. Entonces hay una lucha por la hegemonía. Eso no quiere decir que luego no se alíen. Ahora bien, la lucha es por quien manda, pero luego los acuerdos, se llega a los acuerdos con facilidad. Pero luego también depende de divergencias, por ejemplo, en los vínculos internacionales, y ahora con la guerra en Ucrania lo vemos muy claramente, ¿no? Claro. Y por último, yendo más allá también del caso italiano, pensando en Francia, pensando en Holanda, en Dinamarca, donde hay más formaciones de extrema derecha que están compitiendo. Y luego también, desde luego, hay un tema de ambiciones personales, eso está clarísimo, ¿no? Pero si tú te fijas en el caso italiano y miras los programas de la Liga y de Hermanos de Italia, el 90-95% es prácticamente idéntico. Los matices son relativamente pocos. Pero vamos, yo creo que ese es un tema interesante entender, y de cara también me conecto a la otra pregunta que preguntaba sobre el futuro. Yo creo que se está abriendo, se ha abierto ya en algunos países más que en otros, una lucha por la hegemonía en ese espacio político que se ha ampliado mucho, ¿no? Político y cultural, ¿no? Ahora, sobre el futuro, hacer previsiones es un poco, ¿no?, imposible, es como, sobre todo teniendo en cuenta los cambios rápidos que estamos viviendo. O sea, hace 3 años ni pensábamos que una pandemia pudiese llegar al mundo, no hablemos de una guerra en Europa, y en 24 meses hemos tenido de todo, ¿no? Entonces, vete tú a saber de hace 2 años. Ahora, yo creo que para una cuestión, es decir, no tenemos que ser fatalistas. Por un lado, yo creo que, y es muy evidente, la extrema derecha ha venido para quedarse, porque las causas que explican su auge no se han abordado todavía, o se han abordado de una forma muy limitada. Y por otro lado, porque se ha comentado ampliamente, sus ideas están muy difundidas en la sociedad, entonces no es que de golpe y porrazo de un día para otro van a desaparecer. Es decir, es un trabajo, yo creo que hay que picar piedra, es un trabajo a largo plazo, a medio y largo plazo. También no perdamos de vista, la extrema derecha para conseguir esto viene trabajando desde los años 70, no es que ha aparecido de golpe en el 2016. Entonces, quiero decir, es un trabajo largo, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado no podemos ser fatalistas, ¿no? Que entonces, bueno, entonces no podemos hacer nada. Se pueden hacer cosas, se han apuntado algunas aquí. Y por otro lado depende también de lo que hagan los demás. Es decir, si os acordáis, cuando empezó la pandemia se decía, pues vamos, la extrema derecha aquí a las próximas elecciones va a pillar el 90%, encerrados en casa, el tema de la libertad, el tema de lo que podía salir con desigualdades sociales, aumento de la pobreza, condiciones de trabajo o pérdida de empleo, etc. Ahora, se podrían haber hecho muchas cosas mejor, pero las decisiones que muchos gobiernos y a nivel europeo se han tomado han sido, digamos, un freno claro a que todo esto pudiese estallar aún más. Y de hecho luego hubo un momento en que se decía, no, ahora las extremas derechas van a desaparecer y los populistas, porque la gente ha entendido que la gente ahora quiere gente que sepa gestionar muy bien la complejidad y basta ya de tonterías y de gritos. Bueno, todo es muy relativo, pero quiero decir, las políticas prácticas que se hacen de una forma u otra, claro que impactan en todo esto. Entonces, el futuro de la extrema derecha dependerá, aparte de sus errores, que no podemos descartar porque tienen una clase política bastante impreparada, más allá de algún líder o algún influencer o intelectual bueno. Por otro lado, dependerá de qué hacen los demás, es decir, qué tipo de políticas se harán, en nuestro caso, a nivel europeo, a nivel estatal, ¿no? y local. Yo creo que eso es clave. Y cierro solo con un par de cosas, conectándome también con lo que han comentado Liz y Pablo, sobre el tema del ruido, polarización. Estoy muy de acuerdo, es decir, el conflicto ha sido lo que ha movido la historia y ha sido el arma de las clases trabajadoras. Ahora, yo creo que aquí tenemos que hilar fino en una cuestión. Es cierto que muchas veces se habla de polarización en sentido negativo y entonces se mete en el mismo saco lo que es el conflicto, el ruido, como tú lo explicabas. Y estoy de acuerdo. Pero por el otro, claro, la extrema derecha lo que hace, extrema derecha en el sentido amplio, ¿no? Entonces también a nivel mediático, a nivel de discurso, de agenda mediática, es polarizar, es decir, hacer ruido sobre cosas que a las clases trabajadoras, al mundo progresista, claro, a las izquierdas no le interesan. Claro. Es decir, entonces ese es el punto. ¿Sobre qué estamos polarizando? Y ahí no creo que esa es la clave. Claro. Y luego, dos cosas rapidísimas también. La primera pregunta que hacía el compañero, claro, eso es un gran tema. Y no sé darte quizás una respuesta precisa, pero creo que
por lo que he entendido, lo que tú haces es intentar hablar con esta gente, aunque eso te cansa y te frustra. Pero yo creo que ahí es la clave, porque muchas veces, yo creo que uno de los principales errores es tachar de fachas o de lo que queráis a el que ha escogido la papeleta de Vox o que está empezando a repetir como un loro algunas de esas ideas porque la escucha cada día 24 horas sobre 24, porque tacharlos así solo los fortaleces, ¿no? Es decir, yo creo que hace falta más en general, y no estoy hablando evidentemente en tu caso, pero un trabajo de didascálico, de empatía, de debatir, de intentar convencer, porque Vox hace 4 años no tenía votos. Ahora tiene varios millones de votos. No es que esta gente sea todo un voto ideológico de siempre, de gente que pensaba así. Un 20% quizás lo es del voto a Vox, pero lo demás no. Si nosotros los metemos en una esquina y los excluimos, ¿no?, porque los consideramos fachas, es justamente le estamos convirtiendo en futuros votantes ideológicos, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo que hacer es justamente eso. Ahora, ¿cómo? Dependerá también siempre del momento, de quién tienen enfrente, ¿no? No hay una fórmula de una varita mágica. Y lo último que quería añadir, que creo que no ha salido en este debate, creo que es fundamental y atañe también a la izquierda, es, se ha hablado de medios de comunicación, muy de acuerdo, pero hay otra cuestión que es democratizar el espacio digital. Y se hablaba de educación mediática, ¿no? Pero es que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque evidentemente estamos hablando de empresas multinacionales, plataformas que mueven miles de millones de euros, etcétera, etcétera, y lo sabemos muy bien, pero en democratizar el espacio digital. No puede ser que empresas que den ya un servicio público, y, o sea, Facebook hoy en día tiene más de 5.000 millones de usuarios en el mundo, que sea una empresa privada, y lo mismo vale para las demás. Es decir, tiene que haber una regulamentación, un control público de esto. Entonces, o empezamos a meter en el debate mediático esta cuestión y a empujar, porque si no, nunca se hará, nunca se intentará hacer, porque no hay una correlación de fuerza favorable para que ese discurso, ¿no?, como los impuestos a las petroleras. Es decir, o empiezas a hablarlo, empiezas a decirlo, empiezas a movilizarte. Y por otro, conectado con esto, y aquí cierro, sí, el tema del discurso del odio. El odio efectivamente mueve montañas, lamentablemente, lo hace también la esperanza, y esa es la gran batalla, pero también se puede llegar, yo creo, a un consenso en la sociedad que involucre también a gente conservadora pero demócrata sobre lo que es aceptable y no es aceptable decir. Es decir, insultar a una persona no es libertad de expresión y decirlo no es censura, que eso no se puede decir. Entonces, tenemos que también trabajar en eso. Yo creo que puede haber en nuestras sociedades un consenso bastante amplio, muy amplio inclusive, sobre lo que es el discurso del odio, evitar su normalización y frenarlo. Pero también eso se trata de decirlo, de luchar por ello, de meter esos temas de debate, aunque al principio seamos pocos o no tengamos demasiada fuerza, pero meterlos en la agenda mediática. Y solo ahí se podrá conseguir a medio y largo plazo un cambio en esas cuestiones que yo creo que son claves. Hay muchísimas cosas a las que puedes responder, así que voy a intentar responderlas todas y ser lo más escueta posible. Y la primera que quería responder en realidad es a una pregunta que planteaba Pablo, que me parece muy interesante, ¿no? Él hablaba hace un rato de esta definición de que para la derecha o para la extrema derecha España es lo que hay, ¿no? Y de cómo encontrar un significante para dar respuesta a esto. Creo que un mecanismo muy inteligente que tiene la derecha muchas veces es el de no necesariamente encontrar un significante nuevo, sino coger el insulto, coger lo que utilizan contra ellos y reapropiárselo, ¿no? Y que en buena parte ese futuro de España que te referías, creo que la semilla de ese futuro ya está contenida en el presente. Es decir, de la España a la que supuestamente se están refiriendo, de lo que hay, ya hay un montón de cosas que a ellos no les gustan. Ese país ya les es profundamente insuficiente. Ese país es un país que en realidad detestan. Porque esas feministas, porque el colectivo LGTBI, porque están racializadas, son tanto España como la idea fantasmática de España que ellos tienen en la cabeza. Lo que pasa es que detestan ese país, ¿no? Y detestan ese país que para nosotros tiene que ser lo suficientemente bueno para defenderlo, porque no podemos quedarnos con la idea de que es, igual que sale una pregunta sobre la idea de la libertad o la idea de España, con la idea de que ese grupo de gente, de que todo, y lo que incluso en un país que durante mucho tiempo ha tenido un consenso bastante progresista, creo que puede ser parcialmente mayoritario, todo lo positivo que representa ese país constituiría en realidad una anti-España.
cuando creo que en comparación con lo que ellos consideran que es España, su idea de España es muy minoritaria. Y su idea de España en realidad es muy pequeñita. Y lo que hay que hacer es señalar precisamente que esa idea de España es muy pequeñita y que lo que hay se parece mucho más a nosotros que a ellos. Continuando con otras de las preguntas, había una que se planteaba, creo que era la primera pregunta, sobre sobre los bulos o qué hacer frente a los bulos, ¿no? Y creo que hay muy brevemente de algo de lo que hay que tener conciencia, es que la política, por mucho esfuerzo que haya también en la elaboración del programa, o mucho esfuerzo que haya en la elaboración del argumentario, no es algo que mueva la racionalidad o la parte racional de los individuos, sino que la política en gran parte la mueven los afectos. Y que puede haber un momento en el que esa política sea movida por afectos tristes, por afectos de odio, por corrientes de más o menos bajas pasiones, y momentos en los que esos afectos sean otros, ¿no? Cuando hablamos de miedo o esperanza, cuando hablamos de odio o cuando hablamos de amor, son afectos distintos que están movilizándose. Y más que intentar encontrar racionalmente cómo darle respuesta a los bulos que esté secundando el otro o a lo que está diciendo el otro, creo que casi lo que hay que buscar de una manera más psicológica es qué tecla están tocando en el otro para que se esté movilizando un afecto tan triste. En respuesta a la parte de Barón Noir, si el equipo de Pedro Sánchez, más allá de ver las series, estudia también la historia política francesa, realmente no es tanto que suceda esto en Barón Noir, sino que el primero que hace la estrategia de avivar a la extrema derecha para tener un contrincante en los debates es Mitterrand. Es decir, es un presidente socialista en Francia a finales del siglo XX. Y eso ya lo hace el Partido Socialista francés, coge a Jean-Marie Le Pen, y esto además está demostrado, o sea, está dicho, se sabe, está escrito en biografías y tal, que lo mete en la tele y pide a la televisión que le dé espacio de mediático para confrontar con él. Y eso lo hace Mitterrand desde el Partido Socialista francés. Sobre la cuestión del telediario de izquierdas, pues habría que preguntarle al Partido Socialista por qué decide nombrar a Tornero presidente de la Televisión Española, en lugar de tener una radiotelevisión pública, cuando tienes una mayoría de izquierdas, que represente a la mayoría de lo votado en el país. Totalmente de acuerdo con la parte, lo hablaba al principio, de resignificar conceptos de derechas, y queda una última cosa que creo que tiene mucha razón al plantear la cuestión de la preocupación sobre si al utilizar conceptos como antifascista o anticapitalista solamente nos estamos definiendo a la contra, ¿no? O estamos utilizando conceptos que puede que sean muy poco operativos. Y creo que es un tema para reflexionar, y que muchas veces estas identidades, que son también identidades históricas, o sea, evidentemente, quienes venimos de otra tradición, pues tenemos un apego a la identidad republicana, incluso a la identidad republicana tradicional, histórica, tenemos cierto apego a la identidad antifascista, pero que puede que no sean los más funcionales o más operativos en el momento político actual, ¿no? Y que hay que servirse muchas veces de esas identidades políticas, más bien por sus efectos, más bien por las estrategias que puedan llevar a término, cómo puedan funcionar, que por una cuestión de cuál sea el apego o el afecto personal que les tenemos a esas etiquetas. Porque podemos tenerle mucho apego a una etiqueta, a una identidad, a una historia política, a una tradición política, pero que esa tradición política termine siendo un lastre para las aspiraciones mismas que la tradición política quiere conseguir, que es lo realmente peligroso y yo también lo realmente interesante, ¿no? Y más o menos con eso, luego había algunas otras cosas que se quedaron en el tintero, que me ha gustado tocar, como también la mitificación del giro obrerista de la extrema derecha, que no es algo que en el momento actual se esté realmente produciendo, al menos en el caso español, pero como no es la última vez que debatimos y habrá muchas más, pues quedarán simplemente pendientes. Vale, varias cosas que creo que son interesantes, que se han dicho y que habéis comentado y preguntado. La primera, la ha dicho la compañera, o la primera a la que me quiero referir. Efectivamente, uno de los momentos en los que se percibe con mayor nitidez el poder de los medios de comunicación es cuando se conoce personalmente a una persona de Podemos que ha sido demonizada.
Esto es devastador, porque la imagen que te han pintado de Pablo, de mí, de quien sea, en 5 minutos de café te das cuenta de que es completamente al revés. Entonces, creo que cualquiera que experimente esta epifanía, digamos, automáticamente se da cuenta del tremendo poder que tienen los medios de comunicación. O sea, esto lo cuenta Pablo con cierta gracia, pero es que es verdad. O sea, las personas que tenemos una discapacidad física, lo primero que despertamos, y con mucha fuerza, es empatía. Y hay una barrera bestial de empatía que despertamos inmediatamente en la gente. Pues estos señores han sido capaces de convertirme en un demonio político, ¿vale? Ese es el poder de los medios de comunicación, ¿vale? Esto quería dejarlo dicho porque me ha pasado un montón de veces, como te lo puedes imaginar. Como, hostia, Echenique, qué majo eres, con lo que me habían hecho a mí pensar los medios de comunicación sobre ti. Vale. Luego, algún elemento más que hay por ahí. El tema de cómo debatir con la gente que repite cosas de extrema derecha. Yo ahí quería decir varias cosas. Primero, varios elementos. Primero, un elemento de cómo es el ecosistema mediático actual. Antes había algo que se llamaba la opinión media. Pero claro, esto era cuando solamente había una cadena de televisión. ¿Vale? Entonces, se podía aspirar a una cierta opinión promedio de una señora de Cuenca, digamos. ¿No? Ahora no. Ahora hay burbujas. Ahora hay burbujas. Y ahora la gente de izquierdas consume contenido de izquierdas y la gente de derechas consume contenido de derechas. Los votantes de Vox no ven la base. ¿Vale? Si a esto le añadimos lo que se llama sesgo de confirmación, que en los humanos opera muy fuertemente, nosotros los humanos estamos muy apegados a nuestras propias creencias, les tenemos cariño, ¿vale? Entonces, cuando se nos presenta un dato, aunque no esté confirmado, que refuerza nuestras creencias, tendemos a aceptarlo como válido. Y cuando se nos presenta un dato que las refuta, tendemos a rechazarlo como mentira o como una patraña, ¿no? Entonces, todo esto sumado hace que sea difícil debatir con una persona que se está socializando políticamente en un grupo de WhatsApp o en una serie de medios en los que los mensajes de extrema derecha son hegemónicos. Ahora bien, yo sí que creo que no tenemos que perder la esperanza, y yo ahí estoy de acuerdo con lo que ha comentado Steven. Yo soy un optimista antropológico, o sea, yo creo que la inmensa mayor parte de la gente es buena, es lista y es decente. Y si no lo creyera, no estaría haciendo política, porque estaría mucho más cómodo en mi casa, tranquilamente, sin tener que recibir mensajes de odio desde los medios de comunicación, ¿vale? O sea, yo creo que hay esperanza. Y yo también creo que hay mucha gente que, bueno, pues por este bombardeo mediático está perdida. Está perdida. Y no son gente que no sea lista. Yo esto lo cuento mucho. Yo me politicé muy tarde. Yo, ya con un doctorado en física, era imbécil políticamente. Con lo cual, sé cómo es. Sé cómo es, ¿vale? Con lo cual hay mucha gente lista, normal, decente, buena, que por lo que sea cae ahí o sea, yo creo que los dirigentes de los partidos de extrema derecha o los que hacen odio voluntariamente y a conciencia desde los medios de comunicación son unos miserables. Pero la gente que les vota no lo es mayoritariamente, no lo es. Entonces yo creo que sí que se debe debatir con ellos. Y hay un elemento que me parece importante de la comunicación política, pero también de la vida.
lo más importante no es el argumento que tú des para ganar un debate. Lo más importante es quién elige el tema de conversación. Es lo que llamamos marcos, ¿vale?, en comunicación política. Y muchas veces la manera de ganar, entre comillas, en el buen sentido, un debate no es aceptar el marco o el tema de conversación que el interlocutor te intenta imponer y contestar en ese marco y a ese tema con el mejor argumento. Ahí normalmente pierdes. El ejemplo es obvio. O sea, si yo soy el mejor jugador de pádel del mundo, ya sé que es difícil imaginárselo, ¿vale? Evidentemente, yo voy a estar interesado en invitar a la gente a jugar al pádel, porque les voy a ganar. ¿Y qué van a intentar para ganarme? Pues intentarme invitar a jugar al baloncesto, ¿vale? Entonces, este es el truco fundamental de la comunicación. No es tanto ser el mejor argumentando en el tema que ha elegido otro por ti, sino ser capaz tú de elegir el tema. Y eso a veces pasa por intentar cambiar de tema cuando uno está debatiendo, ¿vale? Lo dejo ahí simplemente como un consejo de comunicación política. Y algunas cosas más que se han dicho y ya acabo. ¿Cómo? Un minuto. Un minuto, vale. A lo mejor son 2 o 3, pero no más, no más. El futuro de la extrema derecha. Yo creo que dependerá mucho de, como decía Steven, de lo que hagan los diferentes actores. Yo creo que al poder económico no le interesa una sociedad devastada. Lo que pasa creo que son muy cortoplacistas. Pero realmente pienso que en algún momento debería haber alguien medianamente inteligente en la parte alta de la cadena alimentaria que dijera, hostia, a lo mejor no nos conviene que se vaya todo a la mierda porque no sería el mejor ecosistema para hacer negocios. Aunque solo sea por eso, aunque no tengan ningún respeto por los derechos humanos, aunque solo sea por mantener una estabilidad económica mínima, ¿no? Entonces, bueno, está por ver cómo operan los diferentes actores que hay en nuestras sociedades. Y por acabar, el programa que comentaba el compañero aquí a mi izquierda. Es difícil, o sea, un programa es algo muy largo, pero yo diría que lo fundamental tendría que ser la erradicación de la pobreza. Y no me parece que sea difícil. Siempre que digo esto es como ya, pero no lo hemos conseguido en ningún país. Claro, pero materialmente es posible. Yo es que soy científico. O sea, riqueza suficiente en España para que nadie sea pobre, hay. Y simplemente hay que redistribuirla un poco mejor. Y seguirá habiendo ricos, ¿eh? Y la clase media no tiene que bajar ni medio peldaño, para que pase eso. Ni medio peldaño. Yo realmente creo que la gente tiene derecho no solamente a llegar a fin de mes, tiene derecho a un mes de vacaciones. Y tiene derecho a poder darse algún lujo de vez en cuando. Esto yo creo que es lo mínimo. Y creo que redistribuyendo eso se puede hacer. Y añado a esto la economía de cuidados. Creo que también tenemos que combinar a eso, a la erradicación de la pobreza, que el Estado se haga cargo de los cuidados en sentido amplio. De los niños cuando haga falta, de las personas con dependencia, por supuesto de las personas mayores, en condiciones de dignidad. Y yo creo que todo eso es materialmente viable. En otras épocas o en otras latitudes, no. En el siglo XVIII seguramente no había la suficiente riqueza como para que todos tuviéramos ese mínimo, ¿no?, que comento. En Zimbabue a lo mejor tampoco la hay, pero en España, en el siglo XXI, sí la hay. Yo creo que si somos capaces de poner eso encima de la mesa y sobre todo de hacerlo,
hombre, pues era un poco más fácil ganar los debates con el cuñado de Vox. Y ya está.